Bienvenidos al podcast Corazón de Líder con Edgar Baloco. Cada miércoles encontrarás herramientas bíblicas que te ayudarán a conocer a Dios para cumplir tu llamado. Bienvenidos nuevamente a mi podcast Corazón de Líder. Mi nombre es Edgar Baloco y hoy vamos a hablar de la segunda parte de cómo es el carácter de un cristiano. Entonces, gracias por ver, por estar aquí, por escuchar este video podcast. Así que te doy muchísimas gracias y bueno. Anteriormente estábamos diciendo en el podcast anterior acerca del carácter, que es el resultado de nuestra conducta, lo que somos, lo que hacemos. Refleja mucho ese trato que Dios quiere hacer en nuestra vida y como consecuencia nosotros actuamos según el carácter que nosotros hemos estado formando. Entonces, el día de hoy te quiero hablar acerca de 8 características de un carácter de un cristiano. ¿Y esto dónde lo podemos ver? En Mateo, cuando Jesús habla en el Sermón del Monte, podemos ver que en Mateo 5, Él está hablando acerca de la bienaventuranza. Entonces aquí Jesús habla acerca de 8 puntos y en estos 8 puntos refleja acerca del carácter que todo cristiano debemos tener. Y una de las cosas que nosotros queremos apuntar es que cada punto es algo que Jesús es y quiere que nosotros le imitemos y que nosotros podamos trabajar en esas áreas de servicio en el lugar donde nosotros estemos para poder practicar y siempre imitar lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Entonces podemos ver que el primero es acerca de la humildad, los humildes, que significa los pobres en el espíritu. Y bueno, antes de eso, pues, bienaventuranzas o a veces dicen dichosos o alegres. Esto es una característica de ser alegre, pero esta alegría viene por consecuencia de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, que nosotros seamos. Cada vez que nosotros imitamos el comportamiento de Jesús y hacemos su voluntad y obedecemos lo que Él quiere que nosotros hagamos, indudablemente en nuestra vida vamos a tener dichoso, vamos a ser bienaventurados. Entonces, en este primer punto, los humildes. Entonces, que una característica que tenemos que tener todos los cristianos es la humildad. Y es una humildad de una entrega, de que nosotros nos entregamos y nos rendimos ante Jesús, ante su voluntad, ante su presencia, de saber que solos no podemos, de que no podemos tener o hacer cosas que están fuera de nuestro alcance, de que nosotros necesitamos a Jesús en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, en nuestro ministerio, en el lugar donde nosotros tengamos una participación, siempre vamos a necesitar de Él y que nosotros no podemos llegar a cualquier lugar con una actitud arrogante, con una actitud soberbia, con una actitud de la cual Jesús nunca se mostró, que Dios nunca estuvo de acuerdo, los orgullosos. Entonces siempre Dios veía a los humildes, no a los orgullosos. Al orgulloso Él lo resistía, no le gustaba. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, en nuestro corazón? Es un corazón humilde, un corazón que reconoce la soberanía de Dios, que reconoce que sin Él nada podemos hacer, que cada vez que nosotros nos acercamos a su presencia, nos rendimos, mostramos humildad, mostramos que nosotros no podemos hacerlo todo, que hay situaciones, que hay cosas que con nuestra propia fuerza nunca vamos a lograr, sino que hay cosas que Dios quiere que logremos, cosas sobrenaturales, porque Él es el quien nos las va a dar, porque Él es el que se quiere glorificar en la vida tuya y en la mía. Y para eso nosotros siempre tenemos que tener un corazón humillado, un corazón humilde delante de la presencia de Dios. Y otro segundo punto que nos habla es acerca de arrepentimiento. Y eso lo está en el capítulo 5, versículo 4. Los que lloran no son los que lloran de rabia o de autocompasión, pero sí son aquellos que al darse cuenta cómo está delante de Dios se quebrantan por su condición, por el pecado y la miseria interior. Cambia de actitud, se humillan, también lloran delante del amor y la gracia de Dios. Además de eso, sensibilizados
por el amor de Dios. Lloran con los que lloran, con los que sufren por los perdidos. Entonces, aquí la actitud de una persona que trae, que es arrepentimiento. Los que lloran, el segundo punto es arrepentimiento, que es una de las cosas que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. Y es que nosotros necesitamos rendirnos y rendir cuenta delante de Dios por nuestra vida, por nuestras acciones, por lo que hacemos, por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando. Y es que muchas veces nosotros vamos a fallar, vamos a cometer errores, vamos a cometer imprudencias, vamos a pecar delante de Dios. Y esa condición tiene que hacernos a nosotros buscar a Dios, porque ya no nos domina el pecado, sino que nosotros ahora nos rendimos y conocemos la verdad, y el Espíritu Santo nos revela en nuestros corazones cuando hemos fallado. ¿Y cuál es la actitud de uno? Tener un corazón arrepentido. Enseguida ir ante Dios y decirle: Señor, acabo de cometer esto. Señor, mira mi vida, perdóname, ayúdame. Y ahí no es volverse un corazón que se guarde, que piensa que Dios no le va a escuchar, que eso a veces es el mismo orgullo, que hace que pienses que la sangre de Jesús no es suficiente para perdonarte, sino que lo que hiciste es mayor que la gracia de Dios. Y no podemos pensar eso, porque la muerte de Jesús fue suficiente. Su muerte fue suficiente y cubre el pecado de toda la humanidad. No lo cubre, lo quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta como una cualidad de nuestro carácter? Es arrepentirnos, es entregarnos, es llorar con los que lloran también, con aquellas personas que están ahí quebrantadas, que saben que le han fallado a Dios. Y nuestra actitud es consolar a estas personas, es buscarles, es amarles, es mirar que nosotros, nuestra vida, es una vida que vamos a tener diferentes momentos de los cuales vamos a arrepentirnos de situaciones, y que nuestro corazón se va a rendir y va a decir: Señor, yo no puedo, ayúdame con esto, ayúdame con aquello que estamos luchando. Tenemos que rendirle cuenta a Dios, tenemos que rendirle cuenta a Él. Y el tercer punto es mansedumbre, los mansos. Entonces ya saben que el primero es humildad, arrepentimiento, mansedumbre. Obedecen con buena disposición, son sumisos, pacientes, tienen dominio propio. Lo contrario a la mansedumbre es la rebeldía. Entonces, cuando nosotros somos mansos, somos unas personas pacientes, unas personas que tenemos dominio propio para no responder como el mundo quiere que nosotros respondamos frente a las provocaciones, frente a la injuria, frente a la injusticia, sino que nuestro corazón siempre se va a entregar y estar alineado delante de la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo estamos alineados bajo la voluntad de Dios y no respondemos como el mundo quiere que nosotros respondamos, lo que vamos a hacer tú y yo es responder como Jesús, como el Espíritu Santo quiere que tú actúes. Y tenemos que desarrollar en nosotros dominio propio, que nuestras emociones, que nuestro enojo, que todo aquello que va a generar violencia de nosotros hacia otra persona que nos esté haciendo daño o una situación, lo que tenemos que es responder como Jesús respondería, lo que Jesús haría. Y Jesús era manso y humilde. Jesús le dijeron que era hijo de Beelzebú. Imagínate esa provocación de que el Dios que creó los cielos y la tierra estaba allí con ellos y le dijeran que era hijo de Beelzebú. Y la respuesta de Jesús fue brillante. Él respondió como un caballero. Y cada ataque que él tenía, cada ataque que él le colocaban, él siempre mostraba esa mansedumbre, esa paciencia, pero esa paciencia es soportar sabiendo que Dios es el que iba a hacer justicia y que Dios es nuestra justicia. Así que, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Es tener dominio propio, ser paciente frente a las situaciones y responder como Jesús respondería. El cuarto punto es justicia.
los que tienen hambre y sed de justicia. Eso está en el versículo 6 del capítulo 5. No son los que exigen que se haga justicia, sino aquellos que tienen con el mayor deseo en su vida ser justos, santos, rectos, honrados, de buena obra. Entonces, nosotros tenemos que ser personas justas. Tenemos que buscar la santidad, el mejorar, el cambiar, el ser íntegros en todo parte, no solamente cuando voy a servir, no solamente cuando yo voy a ir a la iglesia, sino que nosotros debemos ser íntegros en todo momento, en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que ser íntegros, en todo tiempo tenemos que buscar la justicia, hacer lo justo delante de los ojos de Dios, de nosotros poder mostrar esa santidad y esa rectitud de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo, Jesús lo imitó, Jesús hizo todo lo bueno. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que imitarle? Y tenemos que nosotros saber que este mundo es un mundo que está roto, que está quebrantado y que muy posiblemente vamos a fallar, que no somos perfectos, pero eso no nos hace que no busquemos el ser íntegro, que cuando veamos la tentación al frente, busquemos siempre honrar a Dios, que busquemos siempre buscar agradar a Dios y no a la circunstancia, a la situación o a nuestras deseos pecaminosos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nosotros desarrollemos entonces justicia, que seamos justos, que podamos nosotros buscar esa rectitud de corazón para poder nosotros mostrar fruto, para poder nosotros ver y reflejar al carácter de Jesús en nuestra vida. Y cómo nos van a reconocer por los frutos, los frutos que nosotros hagamos, vamos a mostrar aquellas cualidades de Jesús y las personas se van a encontrar con nosotros y la idea es que nosotros reflejemos a Cristo. El quinto punto, misericordia. Los misericordiosos significa tener un corazón para aquellos que están en mucha necesidad. Entonces, Jesús fue muy misericordioso. Jesús tuvo un corazón muy compasivo. Él cuando vio a las multitudes, él se cargaba, él no podía dejarlo solo a la multitud pasando hambre en ese momento después de haber enseñado, sino que él tuvo compasión y lo vio como ovejas que no tienen pastor y hizo un milagro extraordinario acerca de la multiplicación de los panes y los peces y alimentó a más de 5,000 personas. Entonces podemos ver a Jesús cómo Él se interesa por las personas. Lo vemos en cada vez que Él sanó, cada vez que se acercó a personas impuras, que se podían decir en ese momento, personas que encontraron en actos sexuales, personas que merecían de pronto un trato, digamos que en ese momento, según la religiosidad, merecían un trato diferente al que Jesús hizo. Jesús mostró misericordia, inclusive estando en la cruz del Calvario al lado de un convicto, también le perdonó y dijo que él estaría con él en el paraíso. Imagínate la misericordia de Jesús. Él mostró, él se movilizó, él empezó no solamente a ver la necesidad, sino a actuar. ¿Y qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Ser misericordiosos, mostrar misericordia en este mundo, mostrar compasión con el que está perdido, con el que está quebrantado, con el que está pasando necesidades, con nuestra familia, nuestros amigos, nuestras personas de la iglesia, al equipo que tengamos que estemos liderando. Necesitamos mostrar misericordia en este mundo. Jesús fue muy misericordioso y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Y el punto número 6, pureza de corazón, que esto sería los limpios de corazón. Significa sinceridad, transparencia, buena conciencia, deseos puros, intenciones correctas, motivaciones sanas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que trabajar? Entonces es buscar siempre lo justo, lo correcto, tener unas motivaciones sanas de lo que nosotros hagamos.
no aprovecharnos de las personas o de la posición de liderazgo que nosotros tengamos, no. Es siempre mostrar a Jesús, tener pensamientos puros, empezar a tener una mente de Cristo, una mente renovada, una mente que cuando las personas miren nuestro actuar, nuestro comportamiento, puedan ver que somos hijos de Dios, que somos como Cristo, que podamos ver nosotros a Cristo. A mí, cuando el apóstol Pablo, después que vino el Espíritu Santo y él empieza a compartir, a predicar, él mostraba esa pasión por Cristo, mostraba y las personas identificaban que Pedro era un seguidor de Jesús por la manera como hablaba, se expresaba, cómo se dirigía. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que comprender? Es que tenemos que siempre tener en nuestra vida presente que nuestro actuar tiene que ser como el de Él. Y Jesús tuvo pensamientos de pureza. Jesús fue hombre y fue tentado en todo. Y nosotros tenemos que saber y entender que hay cosas que nos van a querer romper eso o querer que nosotros caigamos. Puede ser posición, puede ser poder, puede ser la parte económica, puede ser la lujuria, puede ser diferentes cosas que tal vez eh, vamos a tener nosotros tentaciones. ¿Y qué es lo que nosotros siempre vamos a luchar? Es tener pensamientos puros. Y va a ser una lucha entre la carne y el espíritu. Hay una lucha interna entre la carne y el espíritu. ¿Y qué tenemos que nosotros alimentar? El espíritu. El espíritu tenemos que alimentarlo, tenemos que buscar la palabra, tenemos que no solamente contentarnos con solamente 2 horitas el domingo de una palabra, no, vamos a tener que buscar la palabra de Dios todos los días, buscar, adorar, colocar música, hacer diferentes actividades o cosas dentro de nuestro hogar. ¿Para qué? Para poder nosotros buscar a Dios, para poder nosotros alimentarnos cada vez y tener fuerza cuando vengan esas batallas a querer romper esa pureza que está en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? A responder como Jesús respondería, ¿cierto? Paz, pacificadores, perdonar, renunciar a sus derechos, ceden, no pelean, prefieren perder, tienen respuesta blanda. Tenemos que ser pacificadores, tenemos que generar paz. Cuando hayan conflicto, hay cosas que nosotros podemos ejecutar, podemos nosotros hacer nuestra propia justicia con la mano, pero podemos nosotros entregársela mejor a Cristo y que ceder esos derechos al estar enojado, al tener rencor, a tener rabia por situaciones que posiblemente pueden ser justas para nosotros, pero lo que nosotros siempre tenemos que hacer es buscar la paz, de que nosotros podamos ver en nuestros hogares matrimonios que reine la paz, que busquen, que ante el conflicto siempre busquen el camino de perdonar, de reconciliar con nuestra familia, nuestros amigos, con personas que están dentro de la congregación que estamos sirviendo. Buscar siempre la paz antes que la ofensa, antes que la rabia, el rencor, antes que podamos nosotros hacer o cometer o decir cosas que no queríamos decir. Y tenemos que tener siempre presente que lo que tenemos que buscar es siempre la paz, de que cuando nosotros nos vean un pacificador. Por último, alegría en el sufrimiento injusto. Son los que delante de Dios, delante del sufrimiento, la persecución y la calumnia, en vez de deprimirse, se alegran y se regocijan. ¿Y esto qué sucede? Que muchas veces van a decir y van a colocar mentiras, van a decir mentiras, van a colocar porque eres cristiano, tal vez en tu trabajo te están molestando porque eres cristiano, de pronto hay favoritismo frente a otras cosas por tu creencia y vamos a ser perseguidos, van a colocar mentiras, van a decir, y eso que eres cristiano, te van a atacar, vamos a decir cosas, por lo menos en todo este tiempo, acerca de temas sensibles que están pasando en nuestro mundo y que nuestra posición, que es una posición bíblica, va a traer, siempre nos van a refutar, nos van a decir cosas de odio y nos van a perseguir por ser cristianos y que nosotros no nos va a deprimir, sino que nos vamos a alegrar. Hay una alegría en el sufrimiento porque estamos haciendo la voluntad de Dios y el lugar más seguro que podemos estar es
en el centro de la voluntad de Dios, en el lugar donde Dios nos coloque, en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos, vamos a tener plena convicción de seguridad. Y esto lo podemos ver en la cruz del Calvario. El mejor lugar y el lugar seguro que podía estar Jesús era en la cruz, era en la voluntad del Padre. Y hoy podemos disfrutar de ese sacrificio, podemos disfrutar de lo que Jesús le hicieron, podemos nosotros ver y disfrutar la gracia, la misericordia, porque fue algo que Él hizo por amor a nosotros. Sufrió nuestro sufrimiento para darnos vida eterna y salvación. Entonces, nosotros, ¿cuáles son los puntos que tenemos que nosotros trabajar en nuestro carácter? 8 cualidades de nuestro carácter, del carácter que debemos desarrollar. 1. Humildad, arrepentimiento, mansedumbre, justicia, misericordia, pureza de corazón, paz y alegría en el sufrimiento. ¿Qué tenemos que nosotros trabajar en estas áreas? Tal vez alguna de las áreas sí domina muy fuerte, otras tal vez puede ser más difícil, pero lo importante es descubrir, autoanalizarnos, ver qué es lo que estamos fallando, en qué áreas debo mejorar para poder nosotros imitar el carácter de Cristo. Así que muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, comenta, compártelo con tus amigos y muchísimas gracias por ver un nuevo video más. Nos vemos el próximo miércoles con la ayuda de Dios. Bendiciones.